Hola, soy Gustavo Ríos, soy integrante de la Corte 23 de la Maestría de Derecho Procesal y me sumo a este proyecto de Hablando del Proceso 365 por la invitación que me ha hecho su mentor, Adolfo Alvarado Belloso. Mi interés es hablar de un tema muy sencillo, pero quizás poco conocido. Hace tiempo me interesa lo que sería una teoría general del proceso y una teoría general de los recursos particularmente. Y en torno a eso he seguido a través de los lineamientos de Jorge Clario Olmedo, que para mí fue el primero que empezó a hacer esa diferenciación, a conceptualizar al derecho de acción en el momento en que aparece vestido con el disfraz de recurso, es decir, la acción, que como todos sabemos, de contenido abstracto, no siempre es tan así, porque cuando la pretendemos para iniciar una pretensión de carácter ejecutivo se nos exige legitimar ese derecho de peticionar contando con un título. Cuando queremos intervenir como terceros en un proceso también, esto lo dice hace mucho tiempo Adolfo Alvarado Belloso, contrariando el carácter abstracto del derecho de acción, se exige demostrar que hay un interés particular para ingresar en un proceso que se ha gestado ya entre terceros. Y lo mismo pasa con los recursos, porque cuando el derecho de acción aparece utilizado frente a un pronunciamiento adverso, aparece tenido como recurso. Es el mismo derecho, es la misma proposición, el derecho de acción, el viejo y conocido derecho de acción. En realidad, modernas posturas hacen disquisiciones entre esto, lo tenemos que enrolar dentro del derecho de petición, y dentro del derecho de petición o instancias, como dice Adolfo, ahí debemos reconocer que hay dos instancias que aparecen claramente en la materia de recursos, que es el reacertamiento y la acción procesal. Bueno, cuando aparece como tal la acción procesal, el requisito legitimante es contar con un gravamen o un agravio. La verdad es que la legislación, los códigos, la doctrina, etcétera, confunden los dos términos. Y ese es el motivo de lo que yo quiero hablarles. Diferencia entre agravio y gravamen. Tema que me ha interesado siempre. Y que por supuesto no es nuevo, no viene de mí. Hay muchos autores que han hecho esta diferenciación, particularmente Di Iorio, en Introducción al estudio de los recursos, lo trata muy bien, muy específicamente. Y entonces, lo que importa hacer acá es poner en claro los conceptos, para evitar equívocos, cosa que ocurre mucho en materias de recursos. Yo prefiero decir de manera muy sencilla que el gravamen en realidad es la afectación materialmente apreciable o normalmente apreciable materialmente que nos provoca un pronunciamiento judicial. Un pronunciamiento me condena a pagar 1000 pesos. Un pronunciamiento me condena a pasar tanto tiempo privado de mi libertad. Un pronunciamiento me condena a pagar una multa, o un pronunciamiento me condena a pagar costas. En cualquiera de los casos hay un gravamen que es apreciable en mi tiempo, en mi dinero, en mi afectación a mi patrimonio. Agravio, sin embargo, que es lo que yo expreso cuando fundamento mi recurso, es un concepto distinto. El agravio es una disidencia, para Gustavo Ríos, ¿no? Una disidencia intelectual que yo tengo con la fundamentación que hizo el juez del fallo. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esto para qué sirve? Bueno, sirve para mucho. En primer lugar, para advertir que los recursos ordinarios se conceden con solo gravamen. Recurso de apelación, por ejemplo, normalmente, basta que nosotros expresemos un gravamen, que tengamos una diferencia materialmente apreciable entre lo que nosotros pretendíamos y lo que nos concedió el fallo, sea en lo que sea. Después veremos si esto no está limitado, ese gravamen.
Mientras que en los recursos extraordinarios yo debo sumar al gravamen un agravio específico. Les propongo como ejercicio que repasen todos los recursos considerados extraordinarios en sus ordenamientos, porque esto es teoría general. Y van a ver que yo voy a tomar como ejemplo el recurso de inconstitucionalidad de la provincia de Santa Fe, también podríamos replicarlo en el artículo 14 de la ley 48. ¿Qué va a decir? Procederá al recurso, o será admisible el recurso de inconstitucionalidad cuando se haya discutido la congruencia entre la Constitución de la provincia y una norma de jerarquía inferior y la decisión haya sido favorable a esta última. Por ejemplo, o cuando se hubiese tratado en el curso de un procedimiento, de un pleito, el contenido de una norma de la Constitución y la resolución haya sido contraria a la garantía o el derecho que esa norma reconoce. Como ustedes ven, en cualquiera de los casos, lo que me está marcando el pronunciamiento no es si yo voy a tener que pagar dinero, voy a tener que estar algún tiempo preso o voy a deber una multa que se podrá convertir en arresto, etc. Lo que me está diciendo es que yo tengo una disidencia determinada. En el recurso de apelación extraordinaria, para aquellos que son de Santa Fe, el recurso que se interpone contra la sentencia de los tribunales de instancia única, esto es clarísimo, es muy marcado. Es decir, que diferenciar entre agravio y gravamen nos permite para comenzar diferenciar entre recursos ordinarios y recursos extraordinarios. Los recursos ordinarios tienen como pauta de admisibilidad solamente a gravamen, por supuesto, además del tiempo y las formas rituales, etc. Mientras que los recursos extraordinarios suman al agravio como un contenido más de la admisibilidad del recurso, no ya de su fundabilidad. En los recursos ordinarios, el agravio aparece, por eso se expresa agravio después, normalmente ante el tribunal del recurso, ante el tribunal superior, porque son para fundamentar el recurso, mientras que en los recursos extraordinarios, a la par de fundamentarlo, sirven también como un contenido de la admisibilidad del recurso. Para otra cosa que es muy importante es para advertir cómo funciona el sistema de adhesión al recurso. En el sistema de adhesión al recurso, aquel que no está de acuerdo con el pronunciamiento del juez, pero no tiene gravamen, es decir, ha obtenido una sentencia que le resulta favorable y sin embargo no está de acuerdo con ella. Mientras la instancia de apelación no sea abierta por su contrincante, eso no le genera ningún problema. El derecho ahí verdaderamente no lo ampara, porque el derecho no está para resolver cuestiones abstractas, académicas, hipotéticas, etcétera, etcétera. Entonces, si obtuvo una satisfacción total de su pretensión, nadie le va a permitir abrir una instancia de apelación. Ahora, corre el riesgo de que esa instancia sea abierta por su contrincante. Y cuando esto ocurre, la ley autoriza que él exprese sus propios agravios. Toda mi vida he explicado esto con un ejemplo muy infantil, pero muy práctico. Entonces voy a cerrar esta intervención explicando ese ejemplo y después dándole una connotación un poco jurídica. Dos hermanitos se pelean por un triciclo y acuden a su madre, que operaría de juzgador. Uno tirando de un lado, el otro del otro, y dando sus argumentaciones. Y la madre sentencia y le dice al hermano mayor: dejale el triciclo a tu hermanito, ¿no ves que es un llorón? Ese es el argumento de la sentencia. El más chico se va andando en el triciclo, disfrutando del triciclo, no tiene gravamen. En verdad no está de acuerdo con eso. Él cree que cuando al hermano le compraron la bicicleta, el triciclo pasaba para él, y que él tenía derecho a usarlo. Y el hermano mayor piensa distinto. Supongamos que
la cosa termina ahí. Nadie lo va a escuchar al chiquito. Si el hermano mayor va y se queja ante el abuelo, sí será la oportunidad para que el menor vaya y le diga: sí, abuelo, mamá me hizo que él me diera el triciclo a mí, diciendo que era un llorón, pero yo no estoy de acuerdo, porque a mí el triciclo me toca porque fue lo que me dijeron cuando a él le compraron la bicicleta. Este ejemplo infantil verdaderamente nos marca la diferencia. El chico que se fue con el triciclo no tiene gravamen, pero tiene agravio. Y esto nos puede pasar infinidad de veces. Hay un ejemplo, hay un fallo muy conocido del que yo he hablado y escrito en varias oportunidades, y que no me voy a referir a él específicamente, pero lo voy a modificar para abreviarlo en este video. Imaginémonos que una parte demanda contra otra un cobro de pesos en base a un cumplimiento de contrato. La contraria, al defenderse, plantea que no se debe hacer lugar a la demanda porque el contrato es nulo por lesión subjetiva, pero además, en su caso, la deuda estaría prescrita. El juez de primera instancia dice: si bien la deuda no está prescripta, el contrato es nulo porque hay lesión subjetiva. Por supuesto que la parte actora apela a esa decisión. ¿El demandado podría apelarla? No, carece de gravamen. Él no quería pagar. La sentencia no lo obliga a pagar nada, lo eximió del capital, de los intereses y de las costas. Ahora, su contrario tiene gravamen y entonces pudo apelar. Y cuando apeló fue, ¿y de qué se quejó? Y se quejó de que el juez haya dicho de que había lesión subjetiva. Y dio todos los argumentos para explicar que no existía tal vicio nulificante. Cuando contesta los agravios, si el apelado se limita a discutir el tema de la lesión, se puede llevar la sorpresa de que la Cámara revierta el fallo y le dé por totalmente consentida, bien haría la Cámara, la cuestión de la prescripción. Será tarde para él decir después: ah, bueno, si ahora la Cámara considera que el fallo no es nulo, trátenme la prescripción. Porque la prescripción que él alegó en primera instancia y que el juez de primera instancia desestimó, le generó un agravio. En el fallo no generó gravamen, pero le generó un agravio. Y si él no quiere arriesgarse a que se dé vuelta la cuestión de la lesión subjetiva, la nulidad por lesión, y que se le tenga por consentida la decisión respecto de la prescripción de la acción, al momento de contestar los agravios va a tener que decir, a pesar de no tener gravamen y a pesar de no haber podido ser, en virtud de eso, apelante directo, que a él lo agravia ese pronunciamiento, a pesar de no generarle gravamen, porque negó que la acción para reclamarle estaba prescripta. El tema verdaderamente es apasionante y genera un montón de cuestiones a distinguir. No en vano, los fallos de los tribunales superiores siempre se preguntan primero por la admisibilidad y después por la fundabilidad. Y más de una vez se genera confusión entre la etapa de admisibilidad y de la fundabilidad, porque se está ahí al borde de ingresar al fondo de la cuestión, justamente porque en los recursos extraordinarios el agravio funciona, reitero, como un requisito de admisibilidad. Bueno, espero que esto en alguna medida sea útil y prometo otras colaboraciones en materia de recursos. Muchas gracias.